Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Bienvenido y bienvenida a tu clase de matemáticas. En este video aprenderás a construir tablas de verdad, reconocer los conectivos lógicos y analizar los resultados para identificar si una proposición es tautológica, contradictoria o contingente. Imagina que en una reunión alguien dice: si llueve, no saldré de casa. Y otra persona responde: entonces si no llueve, sí saldrás. ¿Será eso siempre cierto? Este tipo de razonamientos cotidianos se basan en proposiciones lógicas. Presta atención a la siguiente explicación. Recordemos que las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Para ser compuestas necesitan conectivos y hoy conoceremos los conectivos lógicos. Entre ellos vamos a conocer este símbolo que se lee en negación, se lee no P, cambia el valor de verdad, es decir que si P es verdadera la hace falsa y si P es falsa la hace verdadera. Con el conectivo de conjunción es el conectivo y, se lee P y Q, y la regla para este conectivo dice que es verdad solo si ambos son verdaderos, es decir que las demás combinaciones sería falso. Con el conectivo disyunción inclusiva, que es ese símbolo como una V, se lee O, P o Q. Va a ser verdadero si al menos una lo es. Es decir, que si alguno de las dos proposiciones es verdadero, hace que la respuesta sea verdadero. De lo contrario, van a ser falsas. Con el conectivo O exclusivo, que es la V subrayada, se lee O. Es para hacer una elección. Es verdad si son diferentes, si son iguales, son falsos. Es decir, para que sea verdadera tienen que ser diferentes. Pongamos atención a la regla. Vamos ahora con el conectivo condicional, que es esta flecha hacia el lado derecho, se lee si P, entonces Q. Con esta regla dice que va a ser falso solo si la primera es verdadera, si P es verdadera y la segunda es falsa. Bajo esa condición, cuando P es verdadera y Q es falso, será falso. Todas las demás combinaciones serán verdaderas. Por último vamos a ver la bicondicional, que es una flecha hacia ambos lados, se lee P si solo si Q. Es decir, es verdadero si ambos tienen el mismo valor, de lo contrario será falso. Dicho de otra manera sería que es verdad si son iguales y es falso cuando son diferentes. Esas son las primeras reglas básicas para poder trabajar con tablas de verdad. ¿Cómo sacamos la conclusión? Vamos a sacar rápido la conclusión de esta. Dice que yo gano la clase de matemáticas si sé la teoría y domino lo práctico. Vamos a leerla en forma positiva si tiene la letra B y en forma negativa si tiene la letra F. Yo sé la teoría y domino lo práctico. Gano matemática, eso es verdadero. Si sé la teoría pero no sé lo práctico, entonces no gano matemática. No sé la teoría y yo afirmo que sé lo práctico, eso es falso. Si no sé la teoría y tampoco domino lo práctico, entonces también es falso que gano. En conclusión, es verdad si las dos son verdad. Con este O dice que me deja entrar al colegio o al instituto si yo llevo uniforme de diario o de deportes. Llevo una prenda de deportes y una de diario, sí me dejan entrar. Llevo con uniforme de diario y no llevo el de educación física, sí me dejan entrar. Si yo llevo el uniforme, no llevo el uniforme de diario y llevo el de física, también me dejan entrar. Pero si no llevo ni uniforme de diario y tampoco llevo el uniforme de educación física, eso es falso. Con esta regla dice que es verdad si por lo menos una de ellas es verdad, o se puede decir que es falso cuando las dos son falsas. Es con este conectivo llamado O. Cuando tengo que hacer una elección, ¿qué voy a almorzar hoy? ¿Pizza o hamburguesa? No puedo elegir las dos. No voy a elegir las dos y tampoco me va a quedar sin comer. Entonces puedo comer pizza y no comer hamburguesas, ¿es verdadero? O puedo no comer la pizza y sí comer la hamburguesa, eso es verdadero. Con esta regla dice que es verdad si son diferentes. Vamos rápidamente con el conectivo si entonces. Si entonces dice que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si tengo sed, entonces tomo limonada, verdadero. Si tengo sed, no tomo una limonada, eso es falso. Si yo tengo sed, sí voy a tomar una limonada. Si no tengo sed, ¿puedo tomar una limonada? Sí. Normalmente no necesito tener sed para tomar una limonada.
Si no tengo sed, entonces no tomo una limonada. Eso es verdadero. La última regla de hoy es que él es guatemalteco si nació en Guatemala. Él es guatemalteco, él nació en Guatemala, él es guatemalteco. Eso es verdadero. Él nació en Guatemala y dice que no es guatemalteco, eso es falso. Él no nació en Guatemala y asegura que es guatemalteco, eso es falso. Si él no nació en Guatemala, entonces no es guatemalteco, eso es verdadero. Con el conectivo sí y solo sí es verdad si las dos son iguales, y es falso cuando sean diferentes. Esas reglas las necesitamos para hacer este tipo de operaciones. Entremos a tablas de verdad. Voy a hacer el primer paréntesis. Este que está acá lo voy a trabajar. Se lee P O exclusivo de Q. ¿Qué decía la regla de O exclusivo? Que es verdad si son diferentes. En este caso estas dos son diferentes, es verdad. Estas dos también son diferentes, es verdad. Y esta de arriba no puede ser verdad porque son iguales, es falso. Y la de abajo no puede ser verdad porque son iguales, es falso. Ahora te quiero explicar cómo se debe formar la combinación de la letra P con la letra Q en tablas de verdad. P y Q tienen un orden que se practica universalmente, que debería ser verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Esa es la combinación. Si lo miras en columna, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Eso hay que tomarlo en cuenta porque se nos pide operar muchas veces por separado. Ahora bien, voy a hacer esta combinación de P y Q, pero con el conectivo llamado sí y solo sí. Con sí y solo sí sé que es verdad si son iguales. Estas dos son iguales, por lo tanto la respuesta aquí sería verdadera. Otras que son iguales son estas dos, F y F. Como son iguales, hace que la respuesta sea verdadera. Pero estas que son diferentes hace que la respuesta sea falsa y esa respuesta sea falsa. Ya tengo la respuesta del segundo paréntesis. ¿Cómo voy a concluirla? La tengo que concluir uniendo las dos respuestas con el conectivo nuevamente sí y solo sí. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Repito, el conectivo debe ser sí y solo sí. ¿Qué dice la regla de sí y solo sí? Pongamos aquí el final. Ya llegamos al fin de la operación. Esta era P, sí y solo sí Q. Ahora llegamos al final. ¿Cómo se representa el final de la operación? Dice que si son iguales es verdadero. Miremos, ¿son iguales? No, entonces es falso. ¿Esas dos son iguales? No, es falso. Estoy viendo la columna amarilla. Estas son iguales, tampoco, es falso. Estas son iguales, tampoco, entonces es falso. Todas quedaron como respuesta de falso. Eso tiene un nombre. El nombre aparece acá. Dice la regla que si todas son verdaderas se conoce como tautología. Si todas son falsas es una contradicción. Y si hay de ambas respuestas se conoce como contingencia. En el caso de la anterior, todas eran falsas. Entonces puedo concluir que lo que yo tenía en realidad era una contradicción. Ahora utilicemos las mismas reglas para este tipo de operaciones. Ya hemos explicado cuál es la combinación perfecta, la repasamos rápido. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Siempre que esté P con la letra Q combinadas, así se van a combinar. Ahora dice la regla que las tengo que utilizar o las tengo que trabajar con el conectivo llamado I. ¿Qué dice la regla de I? La regla de I dice que es verdad cuando las dos son verdad. Solamente en este caso es verdadero. Toda esta columna que sigue va a ser falsa, porque la regla dice que es verdad solo si las dos son verdad. Y ese par está arriba. Las demás, todas, ninguna se vuelve a repetir doble verdad. Por lo tanto, este es falso. Ya hice este paréntesis. Ese paréntesis tiene que unirse con la letra P. Vuelvo a colocar la letra P. Ya te expliqué que para yo saber quién es P, voy a respetar la columna verdadero, 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 falso, falso. Por eso aquí es verdadero, verdadero, falso, falso. Esa es la respuesta de donde salió la letra P. Ahora, la letra P se tiene que combinar con
esta columna con el conectivo sí entonces. Y con sí entonces sé que es verdad cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando la primera es verdadera sí y la segunda es falsa no. Entonces esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la regla dice que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falso, eso es falso. Pero en ninguna de esas combinaciones aparece verdadero y F. No aparece, entonces todas son verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Ya terminé con toda la llave, que es esta columna de color amarillo. Ahora me piden otra vez trabajar con P y con la letra Q. Ya dijimos la combinación verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. La tengo que combinar con el conectivo O. Este O decía que es verdad cuando eran diferentes. Entonces vamos a ir a buscar la regla. Si son diferentes es verdadero, son diferentes es verdadero. Obviamente las demás no van a ser verdaderas, por lo tanto son falsas. Esa es la respuesta de este paréntesis, que lo tengo que unir con la letra Q. Que en la letra Q ya explicamos que Q es verdadero, falso, falso. ¿Qué es lo que aparece aquí? Verdadero, falso, falso. Muy bien, ahora que la tenemos claro, vamos a seguir trabajando. ¿Qué tengo que hacer? Dice que este paréntesis que acaba de lograr lo tengo que combinar con la letra Q, pero con el conectivo sí, solo sí. Y con sí, solo sí es verdad si son iguales. Estas no son iguales, entonces es falso. Estas no son iguales, entonces es falso. Estas dos sí son iguales, entonces es verdadero. Las dos F son iguales, entonces es verdadero. Ya tengo la respuesta de la segunda llave. Toda la llave está aquí en la columna del lado amarillo. ¿Cómo termina la operación? La operación va a terminar cuando voy a unir yo las dos columnas de color amarillo con el conectivo que queda al centro, que es el conectivo O. Y decía este conectivo O que es verdad si por lo menos una de las dos es verdad, o que es verdad o que es falso si las dos son falsas. Miremos. No, las dos no son falsas, por lo tanto es verdadero. Sigamos. No, ninguna de las dos doble falso, no, entonces es verdadero. Y la de abajo igual, no son doblemente falsas, es verdadero. Y en la última tampoco son dos veces falsas, entonces es verdadero. Otra forma de decirlo era con una de ellas que sea verdadero. Y si te das cuenta, esta columna todas eran verdaderos, hacían que la respuesta final fuera verdadera, todas. Si todas son verdaderas, hemos aprendido que es una tautología. Lo vimos acá. Todas son verdaderas, es una tautología. En esta respuesta final debería ser una tautología. Recuérdate, tautología si todas son verdaderas, contradicción si todas son falsas y contingencia si hay falsas y verdaderas. Repito, en este caso es una tautología. Hemos aprendido a hacer operaciones con tablas de verdad. Ahora que conoces los tipos de conectivos y las tablas de verdad, reflexiona: ¿qué tipo de proposición es la que dice si hoy es lunes, mañana es martes? ¿Y si está lloviendo y no está lloviendo? La primera es una tautología, porque siempre será cierta. La segunda es una contradicción, porque no puede ser verdadera al mismo tiempo. Autoevaluación rápida. 1. ¿Cuál conectivo representa la negación? 2. ¿Cuándo una conjunción es verdadera? 3. ¿Qué caracteriza a una contingencia? Si respondiste solo cuando ambas son verdaderas y a veces verdadera, a veces falsa, muy bien. Estás comprendiendo la lógica de las proposiciones compuestas. En esta cápsula aprendiste a construir e interpretar tablas de verdad, reconocer las características de los conectivos lógicos y clasificar proposiciones como tautología, contradicción o contingencia. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA.